El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Farenhouse. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. Encuentra la nueva Dongfeng Rich 6 Thunder a nivel nacional, en versiones gasolina y diésel. Dongfeng, tu camino al éxito, con el respaldo de Corporación Maresa. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Un Redoxon total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Un saludo cordial y afectuoso a los oyentes de la revista de opinión Democracia. Este lunes 6 de septiembre del 2021. Un feliz lunes, un feliz inicio de semana. Las miradas del país siguen en los grandes problemas que requieren solución. Entre ellos, la falta de empleo, que es vital, la crisis económica que agobia a las familias, los altos niveles de inseguridad ciudadana, las amenazas del narcotráfico, el crimen organizado, la violencia delincuencial e intrafamiliar, que estamos viviendo en altos niveles en el Ecuador. Los actos de corrupción que siguen carcomiendo al país. Y la impunidad, porque la justicia no llega de manera oportuna. Y justicia que tarda no es justicia. Frente a este panorama requiere soluciones. Por ejemplo, el tema de buscar salidas a la generación de empleo. No es posible que solo el 30% de la población económicamente activa tenga pleno empleo y más de 5 millones de ecuatorianos están en la precariedad, sin empleo o en el empleo informal. Por ello, hay que buscar salidas y soluciones. Por un lado, el Ejecutivo y por otro, la Asamblea Nacional. Lastimosamente, daría la impresión que en la Asamblea Nacional están viviendo en otro país. Siguen con su agenda salpicada por corrupción y les molesta que se les señale sobre estos hechos. Y peor, cuando se advierte la posibilidad de usar una herramienta necesaria, fundamental, herramienta, constitucional, como es una consulta popular. Señores asambleístas, salvo honrosas excepciones, trabajen por el país. No busquen una oposición por oposición contra el Ejecutivo cuando el Ecuador requiere soluciones, salidas concretas a los problemas acuciantes que tienen los ecuatorianos. No es posible que en la Asamblea reivindiquen el combate a la corrupción. Y existe una corriente que quiere descabezar al presidente de la Comisión de Fiscalización. En lugar de respaldarle por sus investigaciones, consideran que constituye, entre comillas, una amenaza contra ellos mismos porque en algunos casos les ha salpicado. Mejor, señores asambleístas, preocúpense de afrontar y contribuir a la solución de los verdaderos problemas del país. Caso contrario,
este país seguirá bloqueado y eso no le conviene a nadie. Estimados oyentes, hoy queremos presentar precisamente un análisis sobre estos requerimientos. Buscar la generación de empleo. El gobierno anuncia el proyecto de ley de oportunidades. Hay otro hecho, el congelamiento de los combustibles que ha sido planteado. Y sobre esto es bueno decirlo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en entrevista con Ecuavisa, se refirió a los subsidios a los combustibles de esta manera. Este país, que yo puedo decirlo, lo he encontrado descuajerengado. Tenemos que poner en orden las cosas. ¿Para qué? Para que haya una racionalidad económica y los esfuerzos del Estado lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, con prudencia y con cautela, avanzando a efectos de desmantelar subsidios injustos que no llegan a los que más necesitan. Llegan, por ejemplo, a los contrabandistas de combustible, a los narcotraficantes y también, y lo digo en punto aparte para no ofender a empresarios, llega también a los ricos. Cuando los subsidios del Estado deben estar orientados a los que más lo necesitan, ese decreto es inamovible. No lo vamos a derogar. Y me parece que es una pérdida de tiempo insistir en aquello por parte de gente que no es capaz de ver 360 grados. No el pedacito para generar conflictividad. No, definitivamente que no. Yo no voy a caer en esa trampa. Bien, con esta afirmación del presidente Guillermo Lasso, queremos dar paso a un análisis precisamente del momento que vive el Ecuador, la necesidad de la generación de empleo. Damos la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al presidente del FUD, José Villavicencio, al experto en temas laborales, Miguel Ángel Puente, y también a Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenidos, don José Villavicencio. ¿Cómo afrontar este momento complejo, difícil, en donde debiera haber respuestas tangibles, concretas, para encontrar soluciones, especialmente en el ámbito laboral? ¿Cómo ve usted este anuncio, esta propuesta, todavía no plasmada, no debatida, no conocida, de generar una ley de oportunidades? Buen día. Un gusto, Miguel, saludarle a nombre de nuestra central sindical como parte del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias a Radio Democracia, un saludo a Patricio, el tocayo Miguel, también había dos Migueles aquí, Rivadeneira y Miguel Puente. Bueno, la situación es crítica, es compleja, y más aún cuando se sigue manteniendo la misma política de hace 14 años. Y digo esto porque se sigue pensando de que la situación del empleo se va a resolver con leyes paralelas y vulnerando derechos individuales y colectivos. Y decimos esto brevemente porque durante 14 años se han aprobado leyes paralelas con el mismo mensaje. Hay que resolver el empleo para los 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente que están en la desocupación, en su desempleo, pero no ha ocurrido. Brevemente, la ley de justicia laboral se aprobó en el 2015. El único objetivo de esa ley de justicia laboral fue eliminar el 40% de las pensiones jubilares. La ley de optimización y empleo juvenil, aprobada en el mismo año, el objetivo fue eliminar el 1% del fondo de cesantía a los trabajadores para crear el fondo de seguro de desempleo, o sea que los mismos trabajadores paguemos. Tercero, las famosas enmiendas que buscaban en el tema laboral eliminar la organización sindical en el sector público. Y aterrizamos en el 2020 la famosa ley humanitaria, que el objetivo era que todos los ecuatorianos podamos contribuir para salir de la crisis económica, para enfrentar la pandemia del COVID. Y resulta de que pasó todo lo contrario, se opusieron a aportar, pero sí se alinearon a aprobar esa ley para vulnerar los derechos de los trabajadores, y hoy más de 400,000 trabajadores tienen ingresos de el 50%, y también han sido despedidos, y hasta la actualidad hay empresas que siguen despidiendo a trabajadores, diciendo entre comillas que se acogen al tema de el caso fortuito. Y entonces, cuando no hay el mensaje claro de parte del presidente y del Ministerio del Trabajo de que entender de que las leyes paralelas no generan empleo en este país, sino hay que fortalecer la economía,
hay que inyectar recursos a la pequeña y mediana industria, al turismo, a la construcción, a la manufactura, al agro, no se van a resolver los problemas más elementales que tiene el pueblo ecuatoriano y entre ellos el más necesario, que es el empleo en nuestro país. Por eso nosotros decimos, y lo hemos ratificado en nuestra convención, presidente Lasso, sentémonos a discutir una sola ley laboral para los ecuatorianos, no leyes paralelas, una sola ley laboral que proteja a quienes tienen empleo, pero sobre todo que garantice un empleo con salarios justos a esos 5 millones de ecuatorianos que están en la desocupación. No se puede tener a trabajadores en categorías. Los derechos son universales, el trabajo es parte del deber social, parte de los derechos humanos y no parte de una mercancía. Entonces, una sola ley laboral para los ecuatorianos es la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores. Don José Villavicencio, ¿es loable cambiar ese código del trabajo que data de 1938, es tan conocido con algunos parches que se ha puesto? Sin embargo, ya vemos la experiencia del Ecuador. Aquí se han presentado desde los diferentes sectores del Ejecutivo, hace más de 8 años se anunció un código. Sin embargo, insisto, esto pudiera dilatar. Cuando hay necesidad urgente, los mismos trabajadores buscan eso. ¿Por qué no buscar salidas por el momento sin tocar? Porque ese ha sido el anuncio del gobierno, sin tocar los derechos que ustedes tienen, que tienen los trabajadores. Lo otro no enredaría más, complicaría más y no se llegaría al inmediato plazo, que es lo que se requiere, una salida por el momento. A ver, primero el Código del Trabajo, si bien es cierto, está vigente desde el año 38, ya no es el mismo, ha tenido varias reformas. Y se establece de que se necesitan nuevos contratos. El Código del Trabajo, más allá de los contratos que establece entre 6 o 7, existen 12 contratos que fueron emitidos a través de acuerdos ministeriales desde el 2019, desde el 2020. El contrato por giro del negocio, el contrato para la palma, para la palmicultura, el tema agrícola, etcétera. Entonces hay un sinnúmero ya de contratos. Y entonces nosotros decimos qué es lo que se está buscando. Y el ministro, no lo entendemos, dice que tiene experiencia en la asamblea, pero no voy a topar el Código del Trabajo, voy a eliminar la jubilación patronal. No voy a topar el Código del Trabajo, voy a eliminar las indemnizaciones. Y entonces con ese discurso se ha pasado desde el 24 de mayo, pero no, ni siquiera conocemos cuál es la propuesta real que está ya presentando el gobierno. De pronto Patricio nos puede dar a conocer, porque dicen que la propuesta se está construyendo en la Cámara de Comercio de Pichincha y no en el gobierno. Y entonces no conocemos qué mismo es lo que quiere el gobierno en el tema laboral. ¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes como trabajadores, más allá de la elaboración, usted dice una sola ley, pero una propuesta concreta para buscar salidas de este momento, que no se dilate? Sabemos cómo funciona la Asamblea Nacional. Allí sin conocer ya se oponen, generan malestar, salpicados por la corrupción. ¿Cuál es la propuesta concreta que tienen los trabajadores para afrontar este momento, esta realidad? Hay que sentarse a discutir conforme lo recomienda la misma Organización Internacional del Trabajo, de una manera tripartita, donde esté el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Sin embargo, eso todavía hasta el momento no se concreta. El gobierno del encuentro sigue quedando en el aire y no hay la voluntad de convocar y sentarse a discutir el tema económico y desde ahí partir para la generación de empleo. Porque, vuelvo y repito, si creemos y pensamos que aplicando leyes paralelas o creando leyes el día de mañana ya vamos a tener empleo, eso es una falsedad. Bien, bienvenido al expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Desde la visión empresarial, ¿cómo afrontar este momento y lograr salidas concretas? ¿Qué es lo que quieren los trabajadores, que están en un 70% fuera del pleno empleo? ¿Cómo darles salidas concretas a esta situación? Patricio, buen día. Muy buenos días, Miguel. Gusto de verlo. Un cordial saludo a Miguel Ángel. Un abrazo a la distancia para José Villavicencio. Mire, Miguel, el sistema, el modelo, lo que se viene planteando durante los últimos 14 años, no ha funcionado en el Ecuador. El código laboral
que usted bien menciona, que está en vigencia desde 1938, no sirve. Básicamente lo que ha sucedido es que los ecuatorianos siguen entrando a niveles o siguen entrando en la franja de la pobreza. ¿Qué es lo que sucede? Alrededor de 260,000 personas siguen entrando al subempleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un trabajo formal. Es importante en este país tratar de que las empresas tengan la competitividad adecuada para que puedan, pues, contratar a más personas. El código laboral ciertamente que necesita reformas, pero el problema que tenemos en el Ecuador justamente es que nadie genera soluciones, nadie da soluciones. Se pueden plantear diferentes alternativas para que las empresas puedan contratar más, pero siempre los señores que representan a los sindicatos se oponen absolutamente a todo. Entonces, ¿cómo se va a sentar el gobierno? ¿Cómo nos vamos a sentar todos si es que siempre vienen argumentos en contra de cualquier cambio propuesto? Y miren, el problema es grave, porque este país, ¿qué es lo que requiere? Requiere un cambio integral, pues, y requiere un cambio integral en el código de trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente en este país yo como ciudadano no tengo el derecho a trabajar por horas, y yo debería tener el derecho a trabajar por horas, más allá de que en este momento la ley no lo permite, porque, mire, eso podría generar una gran cantidad de fuentes de empleo, evidentemente respetando todos los derechos de los trabajadores. Entonces, a mí no me parece descabellado mantener un código laboral paralelo para que los trabajadores, a quien defiende y a quien debemos defender todos, tal como lo menciona José Villavicencio, mantengan sus derechos adquiridos, ya, de acuerdo a la ley. Pero paralelamente necesitamos poder contratar a plazo fijo, no podemos seguir pagando el 35% adicional para los contratos eventuales. El cálculo de la jubilación patronal se creó, pues, básicamente para proteger a los trabajadores que hicieron las rieles de tren, que construyeron las rieles de tren cuando en ese momento no había la seguridad social, y se mantiene en el tiempo. Entonces, el proceso de desvinculación cuando un negocio quiebra, eso se tiene que proponer por una ley de emprendimiento. Entonces, hay muchos cambios que se deben hacer, pero sobre todo se deben generar cambios integrales en este país, y se debe trabajar en una reforma tributaria, definitivamente, en una reforma laboral, definitivamente, y en una reforma al Código Financiero, Miguel. Y el problema es que no tenemos tiempo. Los cambios no se generan de la noche a la mañana, y tenemos un problema que no es menor, y es que en la Asamblea, mientras los ecuatorianos votamos por un cambio de modelo, mientras los ecuatorianos votamos en contra del correísmo, ¿qué es lo que está sucediendo? La Asamblea básicamente, o con Pachacuti, que UNES, van a negarse absolutamente a todo. Entonces, no hay opción, lamentablemente, o se han cerrado las puertas para el envío de ciertos proyectos para que se generen ciertas reformas para sacar al país adelante. Entonces, al no haber una opción en la Asamblea, el gobierno está en una encrucijada. ¿Y qué es lo que debe hacer? Pues preparar la consulta popular. Pero esto no es un tema fácil, porque el país requiere cambios estructurales y cambios urgentes en los 3 ámbitos que le comenté, y en la Asamblea los van a bloquear. Entonces, tiene que rápidamente plantear la consulta popular, pero yo no creo que pueden esperar hasta el mes de diciembre, porque acuérdese, Miguel, que aquí existe un proceso. Se tiene que pedir una autorización o pedir el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Después, en el Consejo Nacional Electoral se tienen que poner de acuerdo, y esto puede demorar algunos meses. Entonces, el problema es que en este momento el gobierno puede contar con el apoyo del 70% de la población, pero después de un trimestre tal vez no va a contar con el apoyo de la población. ¿Por qué? Porque la economía y la situación de los ecuatorianos se sigue complicando, y el costo y el capital político puede perderse. Entonces, aquí en el Ecuador tenemos un problema, y es que nadie se pone de acuerdo. Los trabajadores no van a estar de acuerdo en ninguna reforma, así no haya funcionado el modelo durante los últimos 14 años, y históricamente en el Ecuador. Mire, Miguel, aquí se debe liberar la economía. Y para liberar la economía tenemos que ponernos lamentablemente de acuerdo en la Asamblea, y eso no va a pasar. Y el gobierno no puede esperar más para tomar la decisión
de la consulta popular y esperemos que llegue a tiempo una vez que haya perdido el capital político. Patricio, decía el presidente del FUD, José Villavicencio, que seguramente usted conoce la propuesta del gobierno que no ha sido oficializada aún en la Asamblea Nacional, como se denomina la Ley de Oportunidades. ¿La conoce el sector empresarial? Mire, yo de lo que le he escuchado al ministro de Trabajo y las discusiones que se han mantenido, están trabajando en un código paralelo, tal como le comenté, es decir, mantener el código actual para quienes están contratados hasta la fecha, que en el caso de que pase el nuevo proyecto, puedan los trabajadores que entren al campo laboral trabajar con un código paralelo desde la fecha que entra en registro oficial. ¿Qué más? La ley de emprendimiento, sé que han discutido que los nuevos emprendimientos pueden contar con algún tipo de contrato a plazo fijo, un tema de jornadas, eliminar el recargo en la contratación eventual, la discusión del cálculo de la jubilación patronal. Temas que realmente impiden que muchos negocios se formalicen, impiden que salgan adelante muchos emprendimientos e impiden que se siga contratando a gente por la rigidez de las jornadas en el Ecuador, Miguel. Bienvenido al doctor Miguel Ángel Puente, experto en temas laborales. ¿Cómo ve este panorama? Estamos de nuevo bloqueados. La Asamblea anuncia que se opondrá, aun cuando no conoce los contenidos. El sector de los trabajadores reivindica su posición, el sector empresarial también, y el gobierno en el centro ha señalado que va a presentar una ley denominada de oportunidades. ¿Cómo darle salida concreta a esta realidad? Porque los más afectados, el 70% que no está en el pleno empleo, está clamando porque se den soluciones concretas. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Patricio. José, un gusto poder compartir esta entrevista con todos ustedes y buenos días a todos la audiencia de esta prestigiosa emisora. A ver, yo en lo personal era de la idea o creía que lo adecuado hubiese sido tener un nuevo Código del Trabajo, por lo que has hablado, es un código de 1938, es un código que ha tenido varias reformas, varios parches. Yo creo que ha sido un buen código, por eso ha durado también tanto tiempo. Se ha extendido a lo largo del tiempo. Sin embargo, visto las condiciones políticas, sobre todo de la Asamblea Nacional, la composición de la misma, veamos, por ejemplo, los anuncios que se ha hecho de oponerse a la proforma presupuestaria, es decir, existe un manejo muy político antes que técnico y existe un manejo en el cual se prioriza lo que es más popular que lo que es más necesario, y por esa razón creo que la alternativa que ha planteado el gobierno nacional de no tocar el Código del Trabajo y de más bien expedir una nueva ley llamada Ley de Oportunidades Laborales puede ser una alternativa práctica ante el bloqueo político se presenta en asamblea si se trata un nuevo Código del Trabajo. Entonces, es una alternativa viable, existe efectivamente la posibilidad de tener, no se trata, como en algún momento se mencionó, de tener dos códigos del trabajo, un código paralelo, no, en el Ecuador habrá un Código del Trabajo y una ley de oportunidades laborales como existen otras leyes, como igualmente José lo mencionó, la ley de justicia laboral, la ley del trabajo juvenil y otras leyes laborales que se han aprobado. Pero, ¿cuál es la diferencia que yo creo que es importante recalcar? Estas otras leyes que se han dictado a lo largo de estos años han sido reformas puntuales que han buscado tal vez crear una forma de contratación, eliminar un recargo por un lado, pero no ha sido suficiente. Yo coincido en eso con José. Las leyes no generan empleo, las leyes no crean empleo. Si a través de una ley se podría generar empleo, sería una maravilla, expedimos la ley y todos tenemos trabajo. Eso no es así. Las leyes, al igual muchas otras políticas públicas, son instrumentos que permiten viabilizar un objetivo. Yo creo que aquí todos debemos dejar los distanciamientos y unirnos en una sola cruzada nacional. ¿Cuál debe ser el objetivo nacional? Es justamente esos 5.5 millones de personas que no tienen empleo, y a ellos hay que regresarles a ver. Y yo suelo decir que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero los derechos de los desempleados son inexistentes. Y esto creo que es importante mencionar. Exactamente, el gobierno ha planteado que los derechos de los trabajadores no van a ser vulnerados, por lo tanto se va a mantener naturalmente el Código del Trabajo, no puede haber una
regresión de derechos, la ley lo impide efectivamente, el artículo 33 de la Constitución efectivamente establece que el trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico. Entonces es un derecho que efectivamente el Estado tiene que garantizar a las personas. Por lo tanto hay que generar oportunidades y creo que esta ley de oportunidades laborales puede ser un instrumento, que no se vaya a creer que se aprueba la ley de oportunidades laborales y mañana tenemos empleo generado automáticamente. De ninguna manera, pero es un eslabón de una cadena, de un círculo virtuoso que lo que busca es efectivamente la reactivación del empleo. Ahora, voy a ir igualmente, me quedo con las palabras de José en el sentido de que ante su pregunta, Miguel, ¿cuál es una propuesta concreta por parte del sector trabajador? Decía, hagamos lo que plantea la OIT, el diálogo tripartito, me parece correcto, pero también le recuerdo a José y a toda la audiencia que la propia Organización Internacional del Trabajo hizo unas proyecciones de que por efectos de la pandemia se iban a perder 350 millones de empleos a nivel global, justamente por las afectaciones que hemos sufrido. Y ante eso, la propia Organización Internacional del Trabajo, de la cual muchas de las organizaciones sindicales han hecho mención en muchas ocasiones, recomienda a los estados flexibilizar sus leyes laborales. Así, con esa palabra íntegra, flexibilizar las leyes laborales. Esa palabra que lamentablemente ha sido mal entendida, mal intencionadamente referida y que casi es una mala palabra hoy en nuestro lenguaje político o jurídico. Pero es importante entender qué es flexibilizar. Flexibilizar es regresar los derechos, flexibilizar es atentar contra los derechos, no, es acogernos a la realidad que estamos viviendo. Y también José hacía referencia a que no se puede seguir con la política laboral de los últimos 14 años. Y yo ahí le hago una pregunta a José, aunque yo no soy el entrevistador, pero digo, el haber eliminado el contrato de trabajo por horas, ¿ha generado más empleo? No. ¿El haber eliminado la intermediación laboral ha generado más empleo? No. ¿El haber eliminado el contrato a plazo fijo ha generado más empleo? No. Es decir, ojo, y todos estos tres ejemplos que yo menciono, que hay muchos otros más, se han dado durante el boom económico más grande de los últimos tiempos que ha vivido el Ecuador. No en las actuales circunstancias, no se está hablando de eliminar estos temas en época de pandemia, se da cuando teníamos el precio del petróleo más alto de la historia, se daba mientras teníamos se ha llamado algunas ocasiones como el segundo boom petrolero. Entonces, todos estos intentos que en su momento el gobierno de turno hizo al supuestamente pretender garantizar los derechos de los trabajadores y hacer más rígida la legislación laboral, ¿han generado empleo? Lamentablemente vemos que las cifras del empleo se han mantenido y en un momento determinado se han deteriorado. Hoy por hoy, esa cifra de esos 5.5 millones de personas que no tienen un pleno empleo es donde hay efectivamente que atenderlas. Y por eso yo creo, respecto al texto, he visto las declaraciones del presidente, del ministro de Trabajo, de las distintas autoridades que han hecho anuncios sobre determinados temas. Todavía no existe un texto que podamos discutirlo, que podamos aportar posiblemente sugerencias, que podamos tal vez aportar críticas, pero creo que los lineamientos están dados. ¿Qué es lo que se necesita para poder efectivamente crear empleo? Se necesita reactivación económica. Pero si un empleador que está teniendo la idea de poner un emprendimiento, de generar una plaza de trabajo, tiene tantas trabas, tantos trámites que cumplir, sabe que tiene, si contrata a la persona y por obvia circunstancia el emprendimiento no funciona, va a tener que indemnizarlo y va a tener que pagar un sinnúmero de recargos. Entonces, esto es lo que hace difícil en un país poder efectivamente generar fuentes de trabajo. Y reitero, la Organización Internacional del Trabajo, que estudia toda la problemática del trabajo a nivel mundial, organismo de las Naciones Unidas, hace una recomendación a los gobiernos de todos los países para que flexibilicen. Yo diría, para que aquí esa palabra a veces produce urticaria, es para que puedan efectivamente modernizar la legislación laboral y estar acordes a la realidad. Es decir, yo creo, sin lugar a dudas, por ejemplo, Patricio bien lo mencionaba, ¿por qué yo no puedo ser contratado por horas? Bueno, existe una prohibición constitucional en este momento y destrabar eso en las condiciones políticas de la Asamblea, yo diría que va a ser imposible. Hay mecanismos, existe igualmente el artículo 82 del actual Código del Trabajo, que establece precisamente la contratación por jornada parcial permanente. Yo creo que posiblemente la Ley de Oportunidades Laborales recabará algunos de los principios del artículo 82, los desarrollará de mejor manera y permitirá precisamente que una persona, por ejemplo, que
que estudia y que tiene un tiempo que puede efectivamente ser contratado, pero que no tiene el tiempo para trabajar 8 horas diarias, 40 horas semanales, posiblemente pueda trabajar por 2, 3, 4 horas. Y entonces, ¿qué es lo que estamos permitiendo? Realmente insertar a personas que bajo una legislación laboral rígida, bajo una legislación laboral que afecta naturalmente las oportunidades justamente de generar empleo, no lo pueden hacer en este momento. Entonces, reitero, la ley de reformas, perdón, la ley de oportunidades laborales, yo creo que es un instrumento, no es una solución. Tienen que haber otros aspectos adicionales que se sumen para poder precisamente reactivar la economía. Solo una economía reactivada es una economía que puede generar empleo. No existe otra fórmula, no existe otra manera de generar empleo. Cuando existe dinero en la economía, ese dinero reactiva la economía. Cuando la economía se reactiva, las empresas abren nuevos locales. Cuando se abren nuevos locales, se contrata más personas. Cuando se contrata más personas, esas personas tienen dinero para gastar. Ese es el círculo virtuoso que funciona aquí y en cualquier parte del mundo. Doctor Puente, ¿cómo destrabamos este círculo vicioso? Por un lado, el gobierno va a plantear este proyecto de ley de oportunidades. Por otro, los dirigentes sindicales, en la asamblea también hemos escuchado, hagamos una reforma de fondo, un solo código. Pero en estas circunstancias estamos dando la vuelta alrededor de lo mismo. Cierto es que el diálogo, como decía José Villavicencio, es fundamental. Patricio Alarcón también lo ha señalado. Es fundamental el diálogo, pero un diálogo en donde se recojan y se aprueben salidas concretas, porque si vamos con todo el respeto para los diferentes sectores, vemos en la Asamblea Nacional que no conocen el proyecto y ya se oponen, algunos sectores. Y si vamos a un diálogo y anteponemos que se derogue el decreto de los combustibles, no al financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, nos damos la vuelta y volvemos al mismo puesto y no hay soluciones. ¿Cómo darle salidas concretas, doctor Puente? Yo creo que un mecanismo es justamente la presentación de esta ley de oportunidades laborales a la Asamblea y efectivamente abrir el debate sobre el texto. Reitero, hoy por hoy se han hablado de varios aspectos de manera general, no existe un texto de la ley de oportunidades laborales. Yo creo que cuando se presente a la asamblea, se presentan los distintos actores, que son los empleadores, los trabajadores, y podamos, la academia, por ejemplo, es un actor muy importante que debe aportar de manera proactiva justamente para que se busque algo que creo que es importante y creo que todos aquí estamos claros. Primero, no se trata de afectar los derechos de los trabajadores de ninguna manera, no se trata de que no haya, por ejemplo, de manera regresiva o de manera retroactiva para quitar el beneficio de la jubilación patronal justamente a los trabajadores que hoy tienen bajo el Código del Trabajo el amparo de esa jubilación patronal. Nos guste o no nos guste, es algo que está vigente y la ley que está vigente hay que cumplirla, pero lo que decimos es para de aquí a futuro las personas que en este momento, bajo estas circunstancias, no tienen un empleo, que existe tanta oferta, hay justamente el otro día conversaba con una persona, abrió una posición para un puesto de trabajo, se presentaron 600 aplicaciones para un puesto de recepcionista. Entonces, esta es la realidad que vive el país y por eso hay que efectivamente, cuando tengamos el texto, creo que debemos discutir propositivamente. Yo espero justamente que los dirigentes sindicales obtengan la madurez que las circunstancias históricas lo exigen, para que puedan efectivamente no simplemente decir no se aprueba, nos negamos, nos oponemos, hay regresión de derechos, hay vulneración de derechos y nada más, sino que ante un texto propuesto nos demos la posibilidad de discutirlo, nos demos la posibilidad, esto es lo que el gobierno de turno está planteando, y el gobierno tiene que hacer algo, gobernar. Entonces, ante eso, todos tenemos que enriquecer con el diálogo ese texto. Las centrales sindicales, los empleadores tendrán efectivamente igual que aportar, la academia, los distintos actores, los medios de comunicación, es decir, hagamos de esto un objetivo de diálogo nacional para que podamos efectivamente llegar a encuentros. Nunca hay leyes perfectas, no hay leyes que agradan al 100% de las personas, siempre habrán temas complejos, temas rojos, temas grises. Esos temas son los que tenemos efectivamente que sentarnos a ver la mejor alternativa, cómo se enriquece con el aporte que puedan hacer las centrales sindicales, pero tampoco no podemos oponernos por oponernos. Como usted bien decía, Miguel,
ni siquiera se conoce el texto de ley, y hay gente que ha dicho, no vamos a votar por la ley de oportunidades laborales. Entonces, esa oposición por oponerse, esa oposición sesgada, ideológica, cerrada a los ojos, es la que no podemos vivirla en estos momentos. Tenemos que dejar de lado las posiciones. Cada uno de nosotros tiene unas posiciones políticas, unas creencias, unas convicciones. Tenemos que respetar, aprender a respetar esas posiciones, pero entender que hay algo que es indispensable en estos momentos, y es justamente permitirle a las personas que obtengan un puesto de trabajo. Don José Villavicencio, ¿cómo lograr esa madurez? Y yo quisiera ampliar lo que dice el doctor Miguel Ángel Puente, no solo madurez sindical, sino madurez de los legisladores, de los empresarios, es decir, llegar a un punto donde todos rememos hacia un mismo lado. Decía el doctor Puente que la propia OIT ha planteado la flexibilización de las leyes laborales. En verdad, esta palabra de flexibilización es una mala palabra en el Ecuador, no se la puede utilizar, pero ¿cómo dar salidas concretas? Le decía a usted, ¿cuál es la propuesta concreta? El diálogo, perfecto, muy bien, hay que ir al diálogo, pero diálogo con soluciones, con salidas. ¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes plantean frente a este panorama de angustia por el desempleo? El Frente Unitario va a presentar una propuesta de código laboral a la Asamblea Nacional los próximos días. Una propuesta que sirva como elemento para la discusión en nuestro país. Segundo, mi estimado Patricio, no nos oponemos a todo. Nos oponemos a las injusticias, a las normativas que han generado más miseria, más explotación laboral para los trabajadores en este país. A eso nos oponemos. Tercero, se ha planteado que nos oponemos al trabajo por horas. Nosotros estamos planteando el trabajo parcial permanente. Esto es 4 horas diarias, 20 a la semana, 80 al mes, con todos los beneficios de ley. Eso es lo adecuado. Tercero, nosotros ratificamos, no se puede tener trabajadores en categorías, unos con derechos y otros sin derechos. Es fundamental comprender eso. Cuarto, mi estimado Miguel, ¿por qué no funcionó y no generó más trabajo la famosa eliminación de la tercerización laboral? Porque se eliminó, sí, a través del mandato 8, pero al otro día o meses después, para no exagerar, se implementó la famosa externalización laboral, que sigue vigente, que es similar a la tercerización laboral y que se sigue aplicando en nuestro país. Y lamentablemente no hay instituciones, porque el Ministerio del Trabajo ha perdido ese rol que tiene de tutelar los derechos y también hacer cumplir las obligaciones, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Eso ya no existe, porque no existe ese ministerio que debe jugar su rol. Y entonces, lamentablemente, esto es lo que estamos viviendo. Y entonces nosotros decimos, sentémonos a discutir. Sí, la OIT ha sido parte de los debates, pero recordémosle al pueblo ecuatoriano que en febrero del 2020 nos reunimos de manera tripartita para ya establecer líneas de acción en el tema del empleo, en el tema de la seguridad social. ¿Y cuáles fueron los principales ausentes? No fueron los dirigentes sindicales, no fueron las centrales del FUD, fue el gobierno de ese entonces, fue el sector empleador que no fue un sector de la Cámara de Construcción, si no me parece, que dijo que no llevaba la postura unificada, sino la postura de su sector específicamente. Entonces, aquí se quiere satanizar que los dirigentes sindicales nos oponemos a todos, cuando no es así. Se dice, y yo he escuchado, mi estimado Miguel Rivadeneira, a sus invitados, que los dirigentes ya no actuamos como dirigentes sociales, sino como dirigentes políticos. Y lo dice un asambleísta. ¿Y él cómo está en la asamblea? ¿Como persona o como político? Cuando todos conocemos de que somos políticos, los dirigentes sociales, los dirigentes gremiales, el periodista también tiene su posición política, entonces no nos pueden venir a decir que no actuamos como dirigentes, sino como políticos cuando enfrentamos una política laboral, una política de seguridad social, una política de empleo. Miren las incoherencias que hay. Y entonces nosotros decimos, sentémonos a discutir, vamos a presentar esa propuesta para discutir cuáles son las mejores alternativas para generar empleo en nuestro país.
porque también se nos dice que nos oponemos a que se genere empleo en nuestro país. Mire lo que se dice. Entonces se quiere satanizar a los dirigentes, que lo único que hacemos es velar que se respeten los derechos individuales y colectivos. El contrato eventual y ocasional, que tiene el recargo del 35%, ya no se lo ocupa tanto, porque el gobierno les ha dado todo a los empleadores. 12 contratos a través de acuerdos ministeriales, 12 contratos de trabajo. Entre ellos el contrato de el banano. Y por cierto que tiene a más de 250,000 trabajadores sin seguridad social y más de 100,000 trabajadores ganando menos. Entonces, estos contratos no han servido para generar empleo, sino para precarizar las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Quieren consulta popular? De acuerdo, vamos a la consulta popular. Consultémosle al pueblo ecuatoriano si quiere 2 leyes paralelas en nuestro país referente al tema laboral. Consultémosle al pueblo ecuatoriano si están de acuerdo con incrementar los aportes, los años de jubilación y reducir las pensiones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o el pueblo quiere que el Estado pague su deuda. Consultémosle entonces las principales necesidades que hoy requiere el pueblo ecuatoriano. Nosotros no le corremos a la consulta popular, siempre hemos sido actores fundamentales de las consultas en el marco de que sea el soberano quien se pronuncie como parte de la democracia fundamental en nuestro país. Don José Villavicencio, pero el presentar con el legítimo derecho que tienen, y no es la primera vez que ustedes lo hacen en la Asamblea Nacional, un nuevo código, esto no pudiera llevar mucho tiempo cuando el país necesita soluciones concretas este momento, o sea, salidas. Usted decía la contratación, la jornada parcial permanente 4 horas. ¿Por qué no puede ser 5 horas o 6 horas o 3 horas o 2 horas de acuerdo a las necesidades? ¿Por qué a rajatabla las 4 horas y no eso? Y quisiera decirle, el tema del seguro social ecuatoriano debe ser materia de otro debate que nos comprometemos, porque cuando usted dice, por ejemplo, quieren aumentar la edad de jubilación, cierto es que esto no gusta. Lastimosamente el Ecuador, en esta inestabilidad jurídica, la ley de noviembre del 2001, que sigue vigente con algunos cambios, establece en el artículo, me parece, 185 y 186, el incremento de la edad para la jubilación cada 5 años. Es decir, este es el marco de inseguridad jurídica que vive el Ecuador. Entonces, ¿cuál es la salida? Digo, si ustedes presentan el nuevo código, esto se va a dilatar en la Asamblea. Sabemos cómo funciona la Asamblea Nacional. A ver, nosotros vamos a presentar esa propuesta. Eso no significa que daremos a conocer por escrito la postura y el planteamiento si es que se presenta la ley de oportunidades. Porque vuelvo y repito, aquí creo que todos estamos pronunciándonos sobre lo que ha dicho el ministro, porque no la conocemos. A lo menos nosotros no tenemos el borrador. El ministro dice que ya ha socializado esa ley. Es falso. Con el Frente Unitario se ha reunido una sola ocasión para discutir temas generales y le dejamos sentados 4 ejes. Discutir la política de empleo en este país, que se resuelva, mi estimado Miguel, la conflictividad laboral agudizada en el 2020 por la pandemia. Se han perdido 1.200.000 empleos, de los cuales el 80% no se resuelve el pago de las indemnizaciones a los trabajadores, sus derechos. Se cerraron 5 empresas públicas y ni siquiera planificaron para cumplir con las remuneraciones de los trabajadores. Hay empresas que siguen aplicando el caso Huertito y no les pagan ni siquiera su mensualidad a los trabajadores, 6, 7 meses sin su remuneración. Les dejaron sin trabajo y ni siquiera les cubren esas necesidades que son fundamentales. El otro eje le dejamos planteado de que se reactive el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Se sobreentiende que es el espacio para discutir el tema salarial y el tema de la política de empleo. ¿Cuántos meses han pasado y no ha habido respuestas del ministerio? Se sigue diciendo que están poniendo la casa en orden. La pregunta es, ¿hasta cuándo van a poner la casa en orden y no dan respuestas a los distintos sectores que estamos planteando? Y entonces esperaremos que se presente la ley y el pueblo ecuatoriano tendrá la postura del Frente Unitario. Y me comprometo, Miguel, si es que así lo permite Radio Democracia, seamos considerados para discutir el tema de la seguridad social, que también es un tema de largo debate. Con todo gusto lo haremos. Don Patricio Alarcón, frente a este panorama, ¿no seguimos
en un círculo vicioso del que no podemos salir cuando sabemos la posición de la Asamblea Nacional, sabemos la posición con el legítimo derecho que tienen los trabajadores a exigir un nuevo código laboral, pero esto no pudiera demorar aún más cuando las soluciones urgentes se requieren lo más pronto posible. Por favor, el audio, Patricio. Disculpe, Miguel, sí, completamente de acuerdo. Ahorita le escucho a José la alternativa que van a plantear de pasar un proyecto de ley por medio de la Asamblea. Imagínense, el sector de los trabajadores pasan un proyecto de ley para que se discuta. El gobierno tiene que a su debido momento enviar un proyecto de ley con reformas al código laboral. Y sin embargo, el gobierno ya anunció que primero va a trabajar en el código tributario. Entonces, nosotros no tenemos tiempo como país. Mire, yo escucho que la apertura ya de José acerca de las jornadas parciales, pero ¿por qué tenemos que, tal como usted lo mencionó, Miguel, y esto es un ejemplo, yo por qué tengo que ajustar mi jornada a las 20 horas si es que yo paralelamente quisiera estudiar, si es que yo quisiera mantener algún otro tipo de trabajo independiente? ¿Por qué tengo que mínimo trabajar las 20 horas? ¿Por qué no pueden ser 15? ¿Por qué no pueden ser 5? Si es que me están respetando por parte de la empresa todos los derechos que manda la ley. Entonces, seguimos entrampados en lo mismo. Los trabajadores mantienen su posición un poco más radical, así como el bloque de Pachacutic, así como el bloque de UNES, no nos ponemos de acuerdo, vamos a discutir 2 proyectos de ley, ya se anuncian movilizaciones en el país. Entonces yo le hago una pregunta: ¿qué estamos haciendo de diferente en el Ecuador? ¿Qué se está planteando? ¿Cuál es la alternativa? Yo he oído desde el gobierno anterior que se llaman a los diferentes diálogos para llegar a los diferentes consensos, y eso no funciona. Entonces aquí estamos entre la espada y la pared, pues, porque los señores del FUT se van a oponer a un código paralelo. Así el código paralelo tenga algunas buenas alternativas para mejorar la competitividad de los negocios, para que se puedan abrir nuevos negocios, para que se pueda contratar con más facilidad a los trabajadores. Entonces, mire, nadie trabaja tranquilo con un contrato hecho por medio de un acuerdo ministerial, porque acuérdese que las leyes están sobre los acuerdos y la Constitución está es de lo que dictamina lo que se debe hacer por medio de la ley. Entonces, las reformas son imprescindibles, y a mí, lamentablemente, después de escuchar lo que estoy escuchando, me preocupa aún más los tiempos, Miguel, tal como usted lo menciona. Tenemos que trabajar rápidamente en darle soluciones a las personas, para que las personas puedan conseguir trabajo, para que las personas puedan mantener a sus familias. Y esto solo se lo va a hacer tomando medidas pertinentes para que los ciudadanos puedan generar o puedan obtener resultados, porque mire, una reforma laboral solamente no va pues a cambiar los grandes problemas que tiene este país. Eso tiene que venir acompañada pues de una reforma tributaria, porque la economía tiene que crecer también por medio de las ventas, por medio de las exportaciones, por medio de las inversiones. Una reforma al código monetario pues, es imprescindible. ¿Por qué? Pues porque los ecuatorianos necesitamos mejores opciones en cuanto a las tasas de interés que se cobran, en cuanto a los plazos que nos cobran los bancos. Entonces, las empresas públicas, tal como para que no lleguen al fracaso de que no puedan después tener los recursos para liquidar a sus trabajadores, tienen que contratar a las personas por medio de la delegación de la administración. Es decir, esas empresas públicas tienen que ser administradas por técnicos, por profesionales. Se debe delegarlas a la administración privada. Entonces necesitamos un modelo integral, un modelo que cambie este país. Pero déjeme decirle una cosa: eso no va a suceder si todos nos seguimos oponiendo absolutamente a todo. Yo le escucho al señor Villavicencio, ellos quieren pasar sus propias leyes, hablan de la jornada parcial, hablan mínimo de 20 horas a la semana.
mientras algunos ecuatorianos quisiéramos que nos contraten por menos horas a la semana y que sea legal trabajar por horas, solamente por darle un ejemplo. Pachacutic, tal como lo mencioné anteriormente, ya dijo que no va a aprobar ningún proyecto de ley que pase el gobierno. Sus aliados, por ende, sus aliados en un principio. Sabemos que el bloque de UNES no va a apoyar absolutamente nada de lo que envíe el gobierno. Entonces seguimos con discusiones que no nos llevan a ningún lado, y lo que necesitamos en este país es que se tomen acciones, Miguel. No tenemos tiempo para dilatar más los cambios que requerimos para cambiar el modelo, Miguel, porque bien o mal, los que votaron, la mayoría, ojo, la mayoría que votaron en contra del correísmo, quieren que se generen cambios, quieren oportunidades. Y mire, el señor Villavicencio mencionaba, sí, llamen a una consulta popular y veamos qué es lo que quiere la gente. Yo estoy seguro que la gente lo que quiere es progresar. Yo estoy seguro que la gente quiere tener buenos representantes en la seguridad social. Porque mire, los señores los señores representantes de los movimientos sindicales se han quejado toda la vida. ¿Pero qué han hecho, pues? Para recuperar lo que es de los trabajadores, que es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted sabe que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que yo sé que lo van a discutir en un futuro en Radio Democracia, tiene aún 32,000 empleados. No tiene un objetivo claro, porque sí, está bien hasta cierto punto subir pues la edad de jubilación, pero hay cambios administrativos que pueden generarle más caja pues al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por ende generar más ahorros o defender, o precautelar, cuidar los ahorros de los trabajadores, pues, y generar ingresos para los ecuatorianos por medio de la inversión de los fondos de pensiones, un buen manejo del sistema de salud. Pero no podemos seguir en la misma retórica de la discusión de que yo estoy de acuerdo con este punto de vista, no estoy de acuerdo con este punto de vista. Ahorita tenemos que ser prácticos. ¿Qué le sirve al país? Un cambio. ¿Qué le sirve al país? Que se generen las condiciones adecuadas de competitividad para que la empresa pueda contratar más. ¿Qué necesita el país? Y empezamos con el tema de los subsidios, que se focalicen de buena manera los subsidios, solo para el transporte público, para nada más. ¿Qué necesita el país? Que se bajen aranceles para que los trabajadores y todos podamos contar con mejores precios y que la vida de los ecuatorianos se mejore, Miguel. Siendo importante, doctor Miguel Ángel Puente, una posición política que hay que respetarla, cualquiera que éste sea, con las divergencias democráticas, ¿cómo ir a un debate más técnico en donde se exhiban las horas de trabajo, el pago, y también, como usted bien señalaba anteriormente, que se vaya más a la solución de lo específico, lo concreto, y no lo que genere popularidad para cualquier sector? Por favor. Es importante dejar de lado las posiciones dogmáticas, ¿no? Uno de los temas que recuerdo hace algunos años se discutía cuando se hablaba del acuerdo comercial con la Unión Europea. Varias de las centrales sindicales se oponían a ese acuerdo con la Unión Europea porque decían que iba a depredar el empleo, que íbamos a perder fuentes de trabajo. ¿Cuál es el resultado después de algunos años de la implementación del acuerdo con la Unión Europea? Incremento de exportaciones, mayores plazas de trabajo. 85% de las empresas 85% de las empresas que exportan a la Unión Europea son MIPYMES, no son las grandes empresas, son MIPYMES, nuevos productos que están en esos mercados. Y entonces, hoy es importante replicar ese tema. En su momento, igual se opusieron dogmáticamente diciendo que no a los acuerdos comerciales, que no a los tratados de libre comercio. Hoy es indispensable precisamente justo para replicar el exitoso caso del acuerdo con la Unión Europea, ver otras opciones. Y creo que el gobierno lo ha planteado. El acuerdo del ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico trae retos, sin lugar a dudas. Es decir, no existe igual ningún acuerdo comercial que sea perfecto para los intereses de un país, porque en un acuerdo comercial existen distintos países o distintos bloques de países, y existen cada uno de los países defenderá sus intereses. El acuerdo con el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico es una medida importante, reitero, generará retos, por ejemplo, para determinadas industrias que podrían verse afectadas o tener un riesgo ante los ingresos de los productos, por ejemplo, de México. Sin embargo, es más
conveniente para el Ecuador estar en un bloque como la Alianza del Pacífico que estar fuera de él, porque precisamente lo que se va a buscar es tener la posibilidad de exportar mayores productos a estos mercados. Viene el tema de la Alianza del Pacífico, un acuerdo comercial con Estados Unidos, que hoy Ecuador igualmente ha dado los pasos, el protocolo del convenio de inversión que ya se ha suscrito con Estados Unidos, es una buena noticia, no es un acuerdo comercial, son primeros pasos, pero se están dando los pasos respectivos. Es indispensable esto, tener acuerdos comerciales para que se pueda efectivamente tener una nueva empresa que exporte, o una misma empresa que ya existe, una empresa florícola que exporta hoy sus rosas a Estados Unidos y que mañana puede hacerlo también a otro mercado, tendrá la oportunidad posiblemente de ampliar su plantación, y cuando amplíe su plantación, ¿qué va a hacer? Va a contratar más personas. Son las medidas prácticas, así funciona la economía. Veamos, por ejemplo, qué es lo que pasa en el tema de inversión extranjera. Entre el año 2016 y el 2020, Colombia trajo 61.000 millones de inversión extranjera directa, Perú 31.000 millones de inversión extranjera. En ese mismo periodo, Ecuador atrajo ¿cuánto? 4.700 millones de inversión extranjera. Algo está mal, por algo el inversionista no viene al país, por algo los estándares, de acuerdo a la propia CEPAL, establece que lo ideal de un país es que pueda tener una inversión extranjera por lo menos del 10% de su Producto Interno Bruto. Ecuador ha generado en inversión extranjera directa aproximadamente el 1% de su Producto Interno Bruto. Algo está mal. ¿Y qué es lo que un inversionista se fija cuando tiene efectivamente que tomar la decisión? ¿Dónde pongo mi nueva planta de procesamiento? ¿Dónde pongo mi nueva fábrica? Tengo 3 opciones: Colombia, Ecuador o Perú. ¿Qué se va a fijar el inversionista? ¿Dónde me dan mayor seguridad jurídica? ¿Dónde puedo efectivamente tener costos competitivos? ¿Dónde tengo una ley laboral que es respetando los derechos de los trabajadores, pero es una ley equitativa? ¿Dónde tengo efectivamente la oportunidad de generar una optimización en el orden fiscal? ¿Dónde tengo una administración de justicia más adecuada, en la cual si yo tengo una controversia como inversionista voy a tener confianza de ir a un tribunal para que pueda ser solucionada esa controversia? ¿Dónde existe menos corrupción? Todo eso son aspectos que un inversionista toma en cuenta al momento de decidir dónde va su inversión, y es indispensable. Hoy todos conocemos la situación precaria de las arcas fiscales. Esa situación impide que el gobierno pueda seguir invirtiendo, haciendo más carreteras o haciendo más obras de orden de construcción, y por lo tanto eso afecta a la generación de nuevo empleo. ¿Quién tiene que suplir esa falta precisamente de recursos? Es el sector privado, es el inversionista privado que invierta en el país, que se abra precisamente, por ejemplo, una nueva fábrica, que se abra un nuevo operador turístico, que se explote de manera adecuada y responsable los recursos naturales. Por ejemplo, otro de los factores importantes de esta generación de empleo, la minería. En su momento determinado, igualmente, las centrales sindicales se opusieron radicalmente al tema de la minería. Y entonces hemos visto casos en los cuales una minería controlada, responsable, siguiendo protocolos y normas ambientales que están establecidas a nivel internacional, puede efectivamente generar un cambio en la vida de las personas. Entonces, esos es otro de los ejemplos, así como los acuerdos de libre comercio, la extracción responsable y controlada de recursos naturales, también es otro ejemplo en el cual nos oponemos solamente por oponernos, no vamos a conseguir el resultado adecuado. Pero si permitimos, por ejemplo, un control adecuado a la minería, esos 4.700 millones de dólares que Ecuador atrajo en los últimos 4 años, entre el 2016 y el 2020, que es muy bajo, casi la mitad de eso fue justamente para minería. Hubiese pasado si seguíamos esa posición dogmática de oponernos por oponernos a la minería, esa pobre recaudación de inversión extranjera del Ecuador hubiese sido del 50%. Entonces, por esa razón, ¿cuánto es el rubro de exportaciones? Recordemos que en nuestro país requiere dólares, es la única forma de mantener justamente los empleos de los que tenemos y de generar nuevos empleos, es cuando existen divisas en el país. Y las divisas vienen o por inversión extranjera, o por incremento de las exportaciones, o por endeudamiento, que es la forma en la cual no podemos seguir efectivamente trayendo divisas al país. Para eso requerimos justamente mayores exportaciones. Otro de los ejemplos en los cuales no debemos oponernos por oponernos. Es lo que el país requiere igualmente para que haya posibilidades de generar fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que un inversionista revisa al momento de tomar su decisión? ¿Dónde invierto? Seguridad jurídica. Esa es la clave. Y eso es lo que tenemos efectivamente que
buscar cada uno de los actores, los empleadores, los trabajadores, el gobierno, la asamblea, la administración de justicia, esas funciones del Estado que lastimosamente yo creo que de alguna forma están en deuda con el país, están en deuda con las futuras generaciones porque no le han sabido dar la oportunidad al país de que podamos decir, Ecuador es un país seguro para las inversiones, Ecuador es un país que ofrece seguridad jurídica, pero hoy es el momento en el cual, reitero, tenemos los puntos de acuerdo. Se habló, por ejemplo, José decía en nuestro proyecto de Código del Trabajo, el contrato por jornada parcial, se habló de 20 horas. Posiblemente con determinados ajustes hay un punto de coincidencia, que tanto los empleadores como los trabajadores pueden coincidir. No podemos mantener la jornada industrial de una jornada fabril de 8 horas 40 semanales. Tenemos que estar abiertos a jornadas más amplias, menos rígidas, como las que justamente provee el contrato por jornada parcial. Hay posiblemente ahí, bajo determinados ajustes, un punto de coincidencia. Y así pueden haber otros puntos de coincidencia que nos permitan justamente construir un país adecuado, un país en el cual brindemos seguridad jurídica. ¿Y cómo se mide eso? Si se está haciendo o no se está haciendo lo correcto. Hay un tema que igual, a veces nos podemos oponer igualmente por oponer, pero que es real y que el mundo está inserto en eso. Es el riesgo país. Cuando un país tiene condiciones menos favorables para la inversión, cuando un país es más peligroso, un país tiene un riesgo país más alto. La tendencia, ventajosamente, es que el riesgo país está disminuyendo. ¿Y cuál es el efecto? ¿Para qué nos sirve cuando hablamos del riesgo país? ¿Qué significa eso? Esto es lo que los mercados internacionales del mundo entero dicen, cuán riesgoso es invertir en un país y cuán riesgoso es que ese país pueda cumplir sus obligaciones que contrajo con los mercados internacionales. Por lo tanto, hay una regla que es de mercado igualmente, a mayor riesgo, mayor tasa de interés. El riesgo país es más alto, el interés que el país pagará por sus créditos será más alto y por lo tanto el que nosotros, las personas de pie, tengamos que pagar a los bancos también será más alto. El riesgo país disminuye, entonces el interés que el Ecuador tenga que pagar por sus compromisos internacionales será más bajo y también el interés que nosotros paguemos a las tasas de interés de los bancos también tendrán que bajarse, también tendrán que ir a la baja. Es un tema de mercado. Entonces, yo lo único que quiero como corolario de esto es mencionar que no podemos oponernos por oponernos. En algunos sectores se han opuesto por oponerse a los acuerdos comerciales, craso error, hemos visto casos de éxito, se han opuesto justamente a la minería responsable, craso error, no hubiéramos tenido las plazas de trabajo que están generando, se han opuesto a determinadas reformas de orden tributario. Yo creo que tenemos efectivamente que ceder posiciones radicales y entender que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y por lo tanto también la legislación en temas sensibles como el tema laboral, el tema de seguridad social, va a tener que adecuarse. Es decir, o innovamos o morimos. Yo creo que eso es lo que debemos entender todos nosotros. Bueno, seguiremos con estos debates, quizás recogiendo lo que se ha planteado, hay que ir al diálogo, un diálogo eficaz, no un diálogo solo político, que es importante y hay que respetarlo, un diálogo técnico, también sobre la base del contenido del proyecto que anuncia el gobierno para hablar sobre bases ciertas y no oponerse por oponerse. Les convocaremos para seguir estos análisis a José Villavicencio, a Patricio Alarcón y al doctor Miguel Ángel Puente. Muchas gracias del aporte este lunes. Muy buen día. Buenos días. Gracias, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias. 7:33 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Precisamente tenemos previsto diálogo con el ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso, para conocer estos y otros detalles que están flotando en el país en torno a la reforma laboral. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba.